la puede saludar. Ministra Sabina Frederick, ¿cómo le va? Mariana Moyano aquí. Hola Mariana, ¿qué tal? Muy bien. ¿Usted? ¿En ese También, lugar? muy bien. ¿En la silla eléctrica? En llamas, casi permanentemente. Le hago la primera pregunta, si me permite el conductor. ¿Cómo es llegar a la silla donde estuvo Patricia Bullrich? Bueno, no la uso mucho esa silla. No, es en términos simbólicos implica, en fin, mover, ¿no? Un aparato doctrinario, discursivo, mediático, sobre todo, ¿no? En esos niveles que tuvo una importancia política clave en la gestión anterior. Pero y al mismo tiempo, porque esto era mi pregunta que yo sí quería conversar con usted hoy, más allá de la broma, es que por un lado hay que, a mi juicio, dar vuelta a lo que se llamó habitualmente la doctrina Chocobar, pero por otro lado no dejar de tener en cuenta que se está comandando desde el Estado a las fuerzas de seguridad, a quienes hay que conducir y no despreciar, ¿no es cierto? Sí, no, eso es un principio clave para nosotros. Para mí en particular lo es desde mi trabajo como investigadora, como académica, ¿no? Yo creo que hay que trabajar con las fuerzas de seguridad, conducirlas, no es dar palos, faltarles el respeto y no reconocer el trabajo que hacen, que es permanente, que es muy esforzado y sacrificado. Entonces, y eso es, digamos, también hacerlo en un sentido concreto y efectivo y no solo discursivo y enunciativo, ¿no? Como ocurrió con la gestión anterior. Y al mismo tiempo, digamos, tener claro que las fuerzas de seguridad están para proteger a la ciudadanía argentina o los habitantes de esta nación, sean o no argentinos, y bueno, y ese es el propósito principal, ¿no?, de su tarea. Estamos hablando con Sabina Frederick, es la ministra de Seguridad de la Nación. Daniel Tonietti la saluda, Sabina. Primero, felicitaciones por igualmente. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas que se van a revisar y rectificar llevadas adelante por la gestión del gobierno de Mauricio Macri en la figura de Patricia Bullrich? Bueno, en principio algunas que ya anunciamos, se anunció el presidente. Hay una meta que es convertir la política de seguridad en una política de Estado federal, sacarla de esta lógica de la adversidad y del adversario, político, ideológico, ¿no?, de los posicionamientos extremos, sacarla de ahí. Eso es un objetivo, una meta de largo plazo. En el corto plazo tenemos la tarea de revisar los protocolos que se aprobaron estos años. La revisión la estamos terminando, a fin de esta semana va a haber novedades sobre las que se van a derogar, pero puedo adelantar que estamos por derogar la resolución que aprueba el protocolo que autoriza a hacer uso de las armas sin dar la voz de alto. El otro protocolo que se va a derogar es el de los ofensores de trenes, que ordena a las fuerzas de seguridad a pedir documentos a los ciudadanos que se dirigen a sus domicilios o al trabajo. Y también vamos a derogar el protocolo que establece las competencias de las fuerzas en el uso de las Taser. Hay algunas otras más medidas que también estaremos revisando y definiendo en estas semanas. Una refiere al servicio cívico voluntario en valores y también al uso. ¿Qué decisión van a tomar con respecto al cívico, al servicio cívico voluntario en valores? Cívico voluntario en valores. Bueno, ahí hay una cuestión que es, el Ministerio de Seguridad de la gestión saliente anunció que hubo 100.000 inscriptos. Esos datos nosotros no los tenemos, no nos los han dejado, no sabemos si son 100.000, 10.000, 5.000 o cuántos. De todas maneras, entendemos que hay una expectativa creada por el Estado y hay que tratar de satisfacerla de alguna manera, pero que no es el Ministerio de Seguridad el encargado de hacerlo.
Entonces a ver si logro entender. Esos cantidad de jóvenes, según el gobierno anterior, 100.000 que se anotaron para participar de este servicio voluntario, quizás ustedes deriven esa expectativa, esa voluntad en el Ministerio de Educación, por caso. Exactamente, sí, lo que estamos es definiendo una normativa que nos obliga a nosotros como Ministerio de Seguridad a, en un plazo determinado, que no puede pasar de marzo del próximo año, a tener hechos los trámites y las gestiones y las conversaciones con el Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte también, Turismo y Deporte, para que se encarguen de asistir a este grupo de jóvenes que no están ni insertos en el mercado de trabajo ni en el sistema educativo. Estamos hablando con Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación. ¿Qué se puede decir públicamente y qué se puede conocer públicamente y qué es lo que conoce usted y que lo puede decir públicamente a propósito de la compra de insumos y pertrechos para la seguridad interior hechos durante la gestión de Patricia Bullrich? No sé si se entendió la pregunta. Sí, se entiende. Nosotros estamos haciendo una revisión de todas las contrataciones, de las deudas que se generaron con el Estado, inclusive de las deudas que tienen las fuerzas, porque hace 6 meses, 7 meses que no pueden pagar ni la luz, ni el gas, ni los sistemas de comunicación, ¿no? Pero volviendo a la primera cuestión, nosotros estamos revisando los contratos, por supuesto que no nos vamos a desentender de las obligaciones que estableció el Estado en la gestión anterior. Si podemos hacerlo lo haremos, si no, no. Lo que sí estamos también recabando información de parte de los jefes, que bueno, son los que han venido ejerciendo esa función estos años, sobre los equipos que se fueron adquiriendo. Y ahí encontramos que hay déficits significativos. Por ejemplo, de patrulleros, de vehículos, hay fuerzas que fueron más beneficiadas que otras, hay patrulleros que se compraron que no tienen blindaje, o sea que no son lo suficientemente seguros para el personal. Entonces nada, estamos en la etapa de revisión, no podría adelantar nada acerca de las decisiones, pero vamos a intentar, en el caso de que tengamos el presupuesto para hacerlo, de invertir lo máximo posible en aquello que la Argentina pueda producir. Bien. Digamos, y dejar sin efecto las compras a Israel, ¿no? Que han sido las prioritarias. Bien, casualmente, ¿usted pudo verificar la predilección de su antecesora en el cargo de comprar insumos, pertrechos al Estado de Israel, o mejor dicho, o a empresas radicadas? Sí, eso está claro. precisada. Eso lo sabemos antes de inclusive de llegar a la gestión. Y acá hay que decir que nosotros no tenemos nada contra el Estado de Israel. No tenemos ningún motivo por el cual no querer comprar el Estado de Israel, pero me parece que nosotros tenemos que tener cierta autonomía y capacidad inclusive de producir ciertos pertrechos e inclusive embarcaciones acá en Argentina. Bien. ¿Habrá una auditoría sobre la gestión de Patricia Bullrich? Bueno, hay una parte que nos compete a nosotros y otro seguramente la Oficina Anticorrupción. Nosotros estamos creando un área dentro del ministerio que va a ser de control y transparencia, que está pensada por supuesto de aquí en adelante, pero va a revisar también el ejercicio anterior. Bien, estamos hablando con Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación. Nosotros nos sorprendimos, digo nosotros, no hablo en nombre de todos, pero un sector de la sociedad se sorprendió con el asesinato del turista inglés en las inmediaciones del Hotel Faena en el barrio Puerto Madero. ¿Puede contar, ya en la cuestión de noticia, en qué está el caso, el esclarecimiento del caso y cómo fue el trabajo conjunto con las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, en realidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venía trabajando en la investigación de esta banda, de esta organización que se dedicaba a detectar turistas que llegaban al aeropuerto internacional de Ezeiza y seguirlos
hasta su arribo a los hoteles en Buenos Aires. Ninguno de esos hechos fue de la gravedad de pero la investigación venía, digamos, de hace unos meses ya. Ellos habían identificado a uno de los encargados de darles en alquiler autos a algunos venezolanos y argentinos, con los que después seguían a las combis desde Ezeiza hasta Buenos Aires. Nosotros como fuerzas federales tuvimos una intervención puntual el sábado, porque el hecho se produce en jurisdicción de la Prefectura Naval. Entonces la Prefectura se ocupa de contar con las imágenes y los videos que son utilizados como pruebas, ¿no? Y fueron usados para identificar vehículos y personas también. La PCA, que aportó las imágenes que se tomaron en Ezeiza de los vehículos que siguen a la combi. Y ayer, afortunadamente, la Gendarmería trabajó también muy bien y consiguió detener al presunto responsable del homicidio. Lo detuvo en la provincia de Salta, en el interior de un colectivo, presuntamente para desplazarse hacia Bolivia y fugarse, ¿no? Presuntamente. Exactamente, de donde había venido. Aparentemente había llegado hace un mes desde Bolivia y estaba dirigiéndose nuevamente a Bolivia. Bueno, la gendarmería, pero en coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, realmente trabajaron muy bien, y la justicia, ¿no? Que es la que va estableciendo las medidas. ¿El hecho está esclarecido para usted? El hecho estaría... No quiero ponerme en el lugar de la justicia porque no me corresponde. No le corresponde. No me corresponde. Aparentemente estaría, la denuncia la hizo la novia de uno de los responsables, presuntos responsables. Aparentemente sí. Lo que no sé es si tienen detectados a todos los integrantes de la organización. Bien, últimas preguntas. ¿Cómo fue el trabajo conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Hubo una imagen, llamémoslo a grosso modo, como para que entiendan todos, una imagen muy antigrieta, digamos. Una ministra de un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, en conferencia conjunta con diferentes jefes policiales y en la compañía del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo fue el trabajo conjunto? Bueno, desde el primer momento, desde el sábado a las 11 de la mañana, hay que, para la audiencia, tener claro que los hechos se habían producido siempre en jurisdicción de la Policía de la Ciudad. Cuando se producen en jurisdicción de la Prefectura, en Puerto Madero, ahí toma actuación el gobierno nacional. Desde el primer momento tuvimos conversaciones con Santilli, con efectivos de la Policía de la Ciudad, sí, se trabajó coordinadamente y nos parecía muy importante mostrar ese trabajo, que no solo quede en llamados telefónicos y coordinaciones de todos los que formamos parte de ambos gobiernos, y el presidente lo entendió así también. Y bueno, yo creo que es el camino, ¿no? Nosotros tenemos diferencias, seguramente las tenemos, pero acá se trata de la seguridad de los ciudadanos argentinos y de sus habitantes también, ¿no? Los habitantes argentinos, insisto, que no son ciudadanos, me refiero a los migrantes, también de ellos. Estamos hablando con Sabina Frederick, últimas preguntas. ¿Cuál va a ser la actitud del Estado, en realidad, del Poder Ejecutivo, con respecto al esclarecimiento de la desaparición en su momento, y luego la aparición de su cuerpo, de Santiago Maldonado, donde está comprometida una fuerza federal como es la Gendarmería? ¿Cuál es la postura hoy del Poder Ejecutivo al respecto? Bueno, acá hay dos pilares, diría yo. Uno es el trabajo de la justicia y nuestra colaboración con toda la información que la justicia demande. Eso es digamos, es un primer pilar, digamos, del episodio de la muerte, ¿no? Que acabó con la vida de Santiago Maldonado. El segundo, que sí es más competencia nuestra, es revisar las actuaciones disciplinares que correspondieron a ese operativo.
Nosotros ya avisamos a la Gendarmería que vamos a hacer esto. Queremos ver la actuación de todos los involucrados, no solo de Chazú, ¿no? Sino de los jefes, primer jefe, segundo jefe, jefe de agrupación, porque todos sabemos que ese operativo, además de, lidiar con la legalidad, fue un operativo pésimo. Es una calificación fuerte. O sea, usted está calificando como pésimo el operativo llevado adelante por Gendarmería, sí, donde desapareció Santiago Maldonado. Sí, estoy calificando, he escrito ya hace varios años que vengo escribiendo sobre eso. Claro. Fue un operativo muy mal hecho, tiene muchísimas deficiencias, y esas deficiencias las describen los propios integrantes de la Gendarmería. Bien. Sabina, yo tengo una pregunta más, pero antes la profesora Mariana Moyano. No, que yo quería justamente detenerme un segundito en eso, porque a mi juicio y al de muchos, una utilización muy fuerte de parte del gobierno anterior, especialmente de Patricia Bullrich, de una de las fuerzas de seguridad como es Gendarmería, también como un modo de meter en una trampa a los sectores progresistas o nacionales y populares, o como se los quiera llamar, que en general tienen como una complicación a la hora del discurso de la seguridad, a punto tal de que a veces se ha optado reemplazar el adjetivo descalificativo en teoría de puta por yuta, ¿no? Esta idea de que ser miembro de la fuerza de seguridad es un insulto, que uno lo dice de esa manera, que hay un problema discursivo ahí porque hay un problema político. Y me parece que de eso se ha abusado el gobierno anterior para enfrentar a los sectores progresistas con la fuerza de seguridad. En este caso y en el caso de Maldonado, que es un ejemplo importante también para ver, porque ahí hubo una responsabilidad política de personas del Ministerio de Seguridad a la hora de la orden. Yo quiero insistir con esto de lo de la orden y de la conducción, porque me parece que en el caso de la fuerza de seguridad es fundamental. No, completamente de acuerdo con lo que decís, Mariana. Yo creo que hay que salirse de ese lugar común ya, ¿no? De enfrentar a los sectores progresistas con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son del Estado Nacional. La Gendarmería tiene la envergadura que tiene porque fue el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner los que decidieron convertirla en lo que es hoy, ¿no? En términos de cantidad de efectivos, despliegue, etcétera. No es cierto que lo hizo el gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos hizo un mal uso del peso que tiene esa fuerza de seguridad para el Estado Nacional. A mí me parece que hay que desactivar ese discurso. Es cierto que cuando hay protestas, cuando hay movilizaciones, situaciones puntuales, la fuerza de seguridad se convierten en adversarios, pero hay que, me parece que poner esas situaciones en un contexto mucho más amplio y en una necesidad imperiosa, que es que no hay Estado sin fuerzas de seguridad, y nosotros tenemos que hacerlas propias, ¿no? Y propias no quiere decir hacerlas kirchneristas, Alberto Fernandistas o cambiemitas. Significa hacerlas instituciones del Estado. Últimas dos preguntas. ¿Qué le dijo Sabina a usted, el presidente de la Nación, cuando le ofreció ser ministra de Seguridad? Bueno, me dijo que era muy importante conducir el ministerio hacia una estructura que se convirtiese, que la convirtiese en una política de Estado, esto que decía al principio, ¿no? Que la meta sea sacar la seguridad del tironeo ideológico falso, y que bueno, y que por supuesto que él estaba a favor del principio de la justicia, y eso, bueno, por supuesto es contrario a lo que se vino haciendo hasta ahora, y nos habilita a revisar los protocolos, a conducirnos en el sentido de que las fuerzas de seguridad sean auxiliares de la justicia y no que sean aquellos que ejercen la justicia. Dos preguntas finales, ahora sí, prometo cumplir. Bueno. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad de la injerencia del empresario Mario Montoto en el mundo de la seguridad, la venta de pertrechos, la influencia en las diferencias de las diferentes fuerzas de seguridad? ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad?
Y es difícil contestar esa pregunta. Digamos, bueno. Es un empresario, Montoto, vende sus productos son productos asociados a la defensa y la seguridad, y todos sabemos que los empresarios tienen un movimiento que implica, bueno, de presión, intercambios, de presencia en los ámbitos donde se compran esos pertrechos. ¿Ya se apersonó el empresario Mario Montoto o alguna persona en su nombre? No. Muy no bien. Por ahora. No por ahora. Bien, y última pregunta, la última. El presidente Alberto Fernández dijo que las primeras fotos que puso en su despacho fueron las fotos de dos flacos, el flaco Spinetta y el flaco Néstor Kirchner. ¿Cuáles son las fotos que puso o piensa poner, si es que piensa poner alguna foto, por cierto, Sabina Frederick? Bueno, yo ahí tengo una mala costumbre, tal vez, porque nunca pongo ninguna foto. Muy bien. En mis despachos. Estoy pensando en decorarlo con algunas imágenes más de la tradición nativa indígena argentina, haciendo un poco honor a mi disciplina, ¿no? Que es la antropología. ¿Y de algún cuadro de fútbol? No, soy de Temperley. ¿Usted es de la zona sur? Sí, soy de la zona ¿Usted sur. es Lomas de Zamora, técnicamente? ¿Es del Celeste? Exactamente. Bueno, quiero decirle que yo soy de Ferro, le ganamos 1-0 en el último partido. Quiero recordarle ese. Muy bien. Bueno, bien por ustedes. Bueno, Sabina, le agradecemos el contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Sabina Frederick, con muchos títulos. Muchos títulos. Primero, que va a dar de baja muchos protocolos. Algunos que ya se hicieron públicos, ¿no, profe? El caso de Chocobar y demás. Pero da de baja el tema de las Taser. También tengo entendido. Y las del reconocimiento facial. Y la de reconocimiento facial y me parece... Y lo de pedir documentos. Solicitar el documento nacional de identidad a las personas que viajan en transporte público. Que es como invertir la carga de la prueba, ¿no? Claro, tenés que demostrar que no estás haciendo nada. Claro, es casi... Es curioso que eso lo hayan promovido los que se autoperciben como liberales. Bueno, ¿no? de algo de eso me parece que también vamos a hablar hoy, porque esta nueva derecha, no en el sentido republicano, sino en el sentido por fuera de ciertos liberalismos que son a veces base de convivencia. Bien, por otro lado, confirmar lo que todos sospechamos de afuera, pero en la voz oficial de la ministra, que había una preferencia para la compra de pertrechos por parte de Patricia Bullrich con empresas vinculadas al Estado de Israel. ¿No? ¿Está bien dicho? ¿O hace falta agregar algo más? Más o menos. Lo que nosotros desde afuera se percibía o se describía en términos mediáticos, se termina verificando en la voz de Sabina Frederick. Otra cosa muy fuerte que dijo fue el calificativo respecto del tratamiento y la investigación del caso de Santiago Maldonado. Pésimo. Sí, más que la investigación del operativo. Del operativo. Dijo que fue un operativo muy mal hecho, el operativo de Santiago Maldonado, entre otras cosas. Y para mí el título más importante surge de la pregunta que le hizo la profesora Mariana Moyano, es que no hay que enemistar a los sectores progresistas con la fuerza de seguridad, que es un problemón, un temón. Para decirlo de un modo elegante, es un límite, una tara que tienen los sectores progresistas con la fuerza de seguridad. Total. Que solamente conciben a la fuerza de seguridad solamente en uno de sus vectores, que es la faz represiva. Que además está bien lo que la ministra dijo, en el sentido de que es verdad, cuando uno está en la calle protestando, el adversario inmediato es seguramente la fuerza de seguridad, lo que no quiere decir que conceptualmente sea tu enemigo de fondo siempre, que eso es una cuestión política, es de otro orden. Una cosa es estar en la calle y tener una situación compleja, y otra cosa es ser tu enemigo siempre. No se puede tener además una política de seguridad sin un acuerdo y una política hacia el interior de la fuerza de seguridad. No se puede conducir el Estado sin concebir de esa manera que vos decís, Daniel, la fuerza de seguridad. Exactamente, entonces hay que romper el prejuicio. Vale lo mismo para las Fuerzas Armadas. Total. No se puede concebir, entendemos la historia argentina y nosotros no tenemos que sobreactuar ni medio segundo en ese sentido de cuál ha sido el rol a lo largo de la historia argentina y la historia argentina contemporánea, la Fuerza Armada. Pero no podemos ver
a cada hombre integrante de la Fuerza Armada como un represor. Es un trabajador. Como un represor. Claro. No, y además cumple una función en la integridad nacional, en el proyecto de país. No hay un proyecto nacional si no hay Fuerzas Armadas. Yo creo que esa es una discusión que, digamos, pueden verlo como un enemigo para siempre a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, aquellos sectores de la política que no pretenden conducir el Estado. Los que pretenden, las fuerzas políticas. O que no tienen proyecto nacional. O que no tienen proyecto nacional. Quienes necesitan, para transformar las situaciones, conducir el Estado porque tienen un proyecto nacional, no pueden ver como un enemigo a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Hablando con el general Martín Balsa, en este mismo programa, en otra radio, la Argentina tiene 3 hipótesis de conflicto que tienen que ver con su desarrollo nacional y con su destino y con su integridad. 3. Hoy parece una locura absoluta, pero vos tenés que empezar la línea de tiempo. La Argentina es un país que tiene 200 años. Nosotros no sabemos si en 100 años vamos a tener la misma integridad territorial que tenemos ahora. Nadie de los que está acá en esta mesa lo puede garantizar. Las 3 hipótesis que tiene la Argentina son los acuíferos subterráneos, más precisamente el Guaraní y el Puelche. El Guaraní es el que está, casualidad, ¿dónde está emplazado? En la triple frontera, por debajo. Estamos hablando de el agua más pura, la mayor reserva de más pura del planeta, que está subterránea. Son lagos subterráneos. Uno es el Guaraní, otro es el Puelche, que es un acuífero muy importante que ocupa, me animaría a decir, casi 2/3 de la provincia de Buenos Aires. También, reserva de agua dulce, de las más importantes del mundo. Si decís agua dulce, decís la capacidad de producir alimentos, especialmente proteína, de origen animal y de origen vegetal. Y si decís proteína de origen vegetal y animal, decís la capacidad de alimentar. Vida. ¿No? Vida, ni más ni menos que eso. Bien. Después tenés Vaca Muerta, segunda reserva de petróleo y gas no convencional del mundo. Muy importante Vaca Muerta. Estratégica Vaca Muerta. Después tenés el territorio de la Patagonia, ¿no? Que en la Patagonia se hace la misma operación que se hace con el Amazonas. El concepto de internacionalizarlo. El planeta es de todos y el pulmón del mundo. Y la Patagonia es de todos. Que por eso, parece que me voy, pero no, que por esa razón es que la mayoría de los habitantes y estudiosos de la quebrada Humahuaca se oponían a que fuera decretado Patrimonio de la Humanidad. Porque la contracara, el problema que trae eso es que te lo internacionalizan. Exactamente, te lo internacionalizan, te genera una corriente en la opinión pública mundial que te pueda justificar, no ahora, pero dentro de 30, 40, 50 años, cuando todos los millennials llegan a su vida adulta y consideren que el planeta es el principal problema del mundo. Para mí el principal problema del mundo es la desigualdad. No la capa ozono y los árboles. En mi opinión, capaz que me equivoco. No digo que eso no sea un problema, No digo que eso no sea un problema, Estoy pro ecológico, pro planeta, 100%, Pero el principal problema del mundo es la desigualdad, para mí. Y la desigualdad surge de un sistema. Lo que digo es, volviendo al tema que estábamos debatiendo sobre Fuerza de Seguridad y Fuerza Armada, es un tema muy sensible y no hay proyecto de desarrollo nacional y un proyecto nacional si vos no tenés unas Fuerzas Armadas preparadas no para pelearte con los brasileros, no para pelearte con los chilenos, sino para defender los recursos nacionales que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina, que es el agua, el petróleo, agregaría yo en menor medida el litio. La Argentina forma parte del yacimiento del litio, donde está Chile, donde está Bolivia, gran parte de hecho se lo denomina de esa manera, el golpe del litio. El golpe que le hicieron entre otras cosas, ¿no? Entre otras razones, el golpe que se le hizo a Evo Morales, que dicho sea de paso, en unos 15-20 minutos estará comenzando una conferencia de prensa
muy cerca de acá, la primera conferencia de prensa en la Argentina. Está Evo Morales acá en la Argentina, y se va a quedar por un tiempo largo, participando desde fuera de su país de la campaña electoral. Pero quería destacar eso, con respecto al tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Cualquier proyecto, llámese nacional y popular, cuando digo nacional y popular no lo digo en términos vacíos de contenido, porque una consigna de tantas veces que es repetida, quizás sea vacía de contenido. Cuando digo nacional y popular es que contemple los derechos de la Argentina, los derechos de la nación argentina, que contemple y que contemple además los derechos de las mayorías de ese país. Cuando decimos nacional y popular, para mí estoy hablando de eso. Contemplar los derechos de la Argentina y de las mayorías de la Argentina. Que además la pertenencia de clase también de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas forman parte de los sectores mayoritarios de la Argentina. También eso porque hay una idea que sobre todo con las fuerzas de seguridad, ¿no? Como que el cana de la esquina no es un igual a vos. Hay un problema político, porque en términos de clase es muy parecido a cualquier laburante. Lo que pasa es que tiene un arma. Bueno, entonces lo que hay que pensar desde los sectores progresistas, me parece a mí, es qué concepto queremos para el país que tenga el arma que tiene ese señor que está en la esquina. No sé, para mí no se puede no pensar eso. Si uno quiere conducir los destinos de la patria. 11 3200